Ya está por empezar, ¿eh? Recording is on. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy, que como lo ven en el título de la filmina, estoy como nuestro presidente, de la diapositiva, y como ustedes pudieron leer en el artículo de Giordano y Ansaldi, se va a centrar en el análisis de la formación de los estados nacionales en América Latina. Si bien esta materia está presentada o prevista como la historia de América Latina en los siglos XIX y XX, nosotros vamos a centrarnos básicamente en la segunda mitad del siglo XIX y vamos a hacer mención a las décadas previas y al proceso de independencia solo en función de los límites que este proceso de formación de los estados nacionales tuvieron a partir de los procesos de independencia. Pero no vamos a estudiar los procesos de independencia en sí mismos, sino que vamos a centrarnos en esta segunda mitad del siglo XIX con la formación de los estados nacionales. Algo que yo no dije en la clase anterior y que me parece importante recalcar es que nosotros nos vemos imposibilitados de ver la historia o seguir estos procesos de todos los países que conforman América Latina. Por lo cual, alternativamente, voy a ir eligiendo algunos casos, ¿no? No siempre los mismos, sino vamos a ir siguiendo determinados países para unos temas y determinados países para otros, a fin de poder dar un paneo de, bueno, al menos 15 países que conforman América Latina, tal vez menos, depende de lo que nos dé el tiempo también, porque la verdad que es imposible en un cuatrimestre seguir la historia del siglo XIX y XX de todos los países que conforman América Latina, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es hablar de cuestiones generales, después vamos a dar ejemplos, digamos, o vamos a seguir con más detenimiento algunos casos de países para cada tema que desarrollemos. Y como ya les anticipé en la clase pasada, lo que vamos a seguir son los procesos de formación de los estados nacionales y sus reconfiguraciones a lo largo del siglo XX. Por eso vamos a dar inicio en esta clase con la formación de esos estados nacionales que definitivamente no se trata de un proceso histórico lineal, sino que se trata de un proceso con avances y retrocesos, ¿no? Un proceso complejo, un proceso que se da de distinta forma en los distintos países que van a componer América Latina, pero también en las distintas regiones, y que de la mano de Oxlack, vamos a pensar. Perdón, ¿se podrá apagar, algo que quieran intervenir, se podrá apagar el audio? Porque acopla un poquito. No sé quién lo dejó prendido. Ahí vamos. Decía que de la mano de Oxlack vamos a pensar a los estados nacionales no como formaciones políticas externas, digamos, a lo social, sino justamente como una relación social, o como producto de una relación social que efectivamente es una relación de dominación, ¿no es cierto? Donde están involucradas, siendo que los estados nacionales aparecen en todo el mundo y se desarrollan a partir del desarrollo del capitalismo, esa relación social que esconden, o en todo caso que permiten, legitiman y alimentan, es una relación social de clases, ¿no? Por formar parte
o estar anclada, mejor dicho, en un sistema económico-social capitalista. América Latina no escapa a esto. Ustedes seguramente habrán visto la historia, la formación de los estados nacionales en Europa y en Estados Unidos, supongo para aquellos, y en Argentina, ¿no? Para aquellos que han ya cursado historia argentina o han cursado historia social general, pero en el caso de los estados nacionales de América Latina, así como en Argentina, hay ciertas características propias que las distinguen de la formación de los estados europeos, que vamos a intentar desarrollar en esta clase. El punto de partida, ¿no?, de la formación de estos estados, que como yo les decía, no podemos ubicar en un momento, en un año específico, ¿no?, sino podríamos decir que el periodo inicial se da con el fin de las guerras de independencia, que como sabemos duraron varias décadas después de los procesos de independencia de los países latinoamericanos, y la mayor parte de los estados nacionales se configuran en las últimas décadas del siglo XIX. Por eso, bueno, el periodo o los años que yo elegí como de inicio de estos estados nacionales o de consolidación de los estados nacionales van entre 1850 y 1880. Y les pido por favor que cuando tengan una duda o abren su micrófono y hacen una pregunta, aún si tienen que interrumpirme, o levantan la mano o piden hablar por el chat, no hay problema con eso, siéntanse libres de hacerlo. Entonces, ahora sí podemos pasar, Roberto, entonces, lo primero que tenemos que decir que después de la ruptura del orden colonial, los desafíos que se imponen en estos territorios y en estas, mejor dicho, sociedades, ¿no es cierto?, recién emancipadas de otro estado, pero de características coloniales, es la construcción de estados independientes y estados-nación. Y este proceso de la construcción de los estados-nación va de la mano con de la inserción de la región, es decir, de América Latina, en la economía mundial, ¿no? Pues como todos sabemos, esa inserción en la economía mundial va de la mano de el modelo agroexportador, ¿no es cierto? Y a partir de la División Internacional de Trabajo, el lugar dependiente que tiene la región en relación a los países centrales industrializados. Por supuesto, todo acompañado de la formación de una nueva estructura social de clases, ¿no? Clases que no existían en términos estrictos durante la colonia, ¿no?, porque las relaciones de dominación no solo estaban, o digamos, no estaban constituidas básicamente por la relación, digamos, entre burguesía y proletariado, digamos, sino había otras cuestiones, ¿no es cierto?, como la etnia, o como el origen, podríamos decir, nacional, ¿no es cierto?, o el color de la piel, o los títulos de nobleza, ¿no es cierto?, o las cuestiones que se llamaban de sangre, que validaban, y por supuesto la herencia, ¿no es cierto?, que validaban el lugar que cada grupo poseía en la sociedad, ¿no? La ruptura del orden colonial, lo que significó para América Latina es la ruptura de esta organización social, y de la mano de su inserción en la economía mundial, o en el capitalismo mundial, la organización de una nueva estructura social.
Lo que es interesante pensar para América Latina, y ya lo adelanto, que a diferencia de los estados nacionales europeos, donde de alguna forma son estos cambios económicos sociales los que de alguna forma dan lugar a la construcción de los estados nacionales, en el caso, por decirlo de otro modo, es la burguesía la que de alguna forma impulsa la construcción de estos estados, y basta pensar en la Revolución Francesa, y en probablemente la clase social, ¿no es cierto?, que impulsó los cambios políticos de lo que se dieron en llamar las repúblicas, que fue la burguesía. En el caso de América Latina, son procesos simultáneos, ¿sí? Lo mismo que la inserción digamos, a la economía mundial, y de la mano de ello la conformación de un sistema económico capitalista. Dicho de otro modo, y acá es donde no sé si esto ya lo conocen, digamos, o tengo que ir más lento, así que ustedes me dirán. Dicho de otro modo, podríamos decir que si bien para los estados nacionales europeos o centrales, primero fue la consolidación de los mercados y después fue la construcción de los estados, en el caso de América Latina son procesos simultáneos, ¿no? La inserción en la economía mundial, ¿no?, y en el capitalismo, y la formación de una nueva estructura social de clases y la construcción de los estados nacionales. Ahora, dicho esto, en un sentido más general, podemos decir que esta construcción de los estados no fue un proceso ni rápido ni exento de conflictos, ¿no es cierto? Porque justamente las guerras de independencia, primero el proceso en sí mismo de independencia y después las guerras de independencia, habían traído para la región claramente incertidumbre económica que iba asociada también a la inestabilidad producida por las guerras, por la fragmentación regional, que va a ir en contra de un Estado preexistente, el Estado español, digamos, de la corona española, con sus virreinatos en la región, que poseían una centralización, una suerte de centralización del poder en términos militares, fiscales, jurídicos, administrativos. Estos procesos de fragmentación, que nosotros conocemos muy bien en el caso de Argentina, se dieron en yo diría en la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no?, donde las distintas regiones fueron lideradas por suertes de caudillos o jefes, muchos de ellos militares, otros hacendados, que constituyeron fragmentaciones y autonomías administrativas, en muchos casos, y políticas, que conspiraron contra el proyecto de unidad nacional que apareció ni bien se produjeron los movimientos de emancipación. Las únicas excepciones que podemos encontrar son los casos de Chile y de Paraguay, donde el proceso de independencia fue seguido de construcciones estatales bastante centralizadas, en el caso de Paraguay, lideradas por jefes políticos muy fuertes que lograron este proceso de centralización tempranamente,
En el caso de Chile, también, y en el caso de Brasil, porque, como ustedes recordarán, el proceso de independencia se dio de una forma singular, ¿no es cierto?, con la constitución de una monarquía constitucional, que tenía un rey que no dependía absolutamente de la corona portuguesa, pero seguía siendo una monarquía hasta la década, siguió siendo una monarquía hasta la década del 90, lo cual garantizó un proceso de centralización que muchos autores consideran como indispensable para la constitución de los Estados nacionales. Aquí ustedes seguramente habrán leído en el texto, y si no lo leerán, de Ansaldi Giordano, la discusión, ¿no? Si todo proceso de construcción de un Estado nacional lleva como punto final la centralización en el Estado, del poder militar, fiscal, jurídico, administrativo, o pueden darse construcciones de estados nacionales sin centralización, ¿no? Es una pregunta que ellos dejan abierta y que nosotros vamos a responder de alguna forma cuando pasemos al siguiente tema, que va a ser justamente las formas de organización de estos estados nacionales, y una de sus formas más extendidas en América Latina, que fueron los estados oligárquicos. De todos modos, la incertidumbre económica, la fragmentación regional, generó también inestabilidad política, ¿no? Esta lucha entre facciones que se dio en toda la región, que armó y desarmó estados nacionales, ¿no es cierto?, que incluso no solamente estuvieron signadas por la preponderancia de una región por sobre la otra, sino también de anexiones de una región a otro Estado nacional, ¿no? En el corrimiento de fronteras a través de guerras que trascendían los límites de los propios estados. Esto también llevó a una militarización de la vida política, y como todos conocemos, al fortalecimiento, digamos, del poder de quienes estaban a cargo de las milicias, mitad civiles, mitad públicas, o respondiendo, ¿no es cierto?, a los llamados de estos que podríamos llamar protoestados, ¿no es cierto?, ante los conflictos internos y externos. Pero esta militarización de la vida política, que generaba incertidumbre en el plano político, que generaba inestabilidad en el plano político, estuvo acompañada por la inexistencia de una clase social que pudiera presentar intereses particulares como generales, ¿no? Si uno pudiera decir, bueno, ¿cuál es la función del Estado? Bueno, justamente la función de los estados capitalistas no es destruir el sistema de clases, sino garantizarlo, ¿no? Y para garantizarlo, justamente, tiene que haber una clase social que pueda presentar, ¿no?, un proyecto hegemónico que pueda presentar los intereses particulares como si fuesen intereses generales de toda la nación, ¿no? Por eso el Estado se constituye aparentemente como árbitro en esos conflictos de clase, pero no hace más que garantizar que ese sistema de dominación exista. En el caso de América Latina, a diferencia del caso europeo, esa clase social, que en Europa fue la burguesía, no estaba consolidada o suficientemente legítima
y apoyada, digamos, en una estructura económica en los primeros tiempos como para efectivamente presentar la ficción, podríamos decir, de lo que es en general nominado como el bien común. Y hay un último límite que es importante mencionar también en los primeros tiempos previos a la consolidación de los estados nacionales, que si bien la legitimación discursiva era moderna, ¿no? Era el liberalismo, eran los ideales de la República, de la Revolución Francesa, la cultura conservadora, que, que estaba bastante, bueno, sólidamente imbricada, estuvo digamos, durante el siglo XX y podríamos decir que hoy en día también está bastante enraizada, hizo que este liberalismo fuese de carácter, como lo llama García Canclini, híbrido, ¿no? Que dio como resultado modernizaciones híbridas, quiere decir, discursivamente liberales, pero en la práctica con fuertes contenidos restrictivos, por ejemplo, o no resguardantes de, de determinadas libertades, digamos, derechos civiles como la libertad, ¿no? En todas sus formas. Y esto, muchos autores, entre ellos García Canclini, dicen que se debe a la fuerte presencia del catolicismo en la región. Catolicismo que, por supuesto, tuvo sus raíces en esta clara asociación, ¿no?, entre la corona española y la Iglesia en el mundo español. Ahora bien, superados estos límites, que son límites que, como les decía recién, en relación a estos procesos de modernización híbridos, ¿no? O a la tensión entre liberalismo en términos de declamación, pero conservadurismo en términos de la práctica. Lo que llamaba Alperindongui, que es un historiador, uno de los historiadores argentinos más importantes, del siglo XX, digamos, que ha fallecido hace algunos años, Perindongui hizo, digamos, esa distinción bien clara entre, por ejemplo, en Argentina, entre la República verdadera y la república posible, ¿no?, que era la que se tenía. Una cosa era lo que el liberalismo pensaba, o había pensado como configuración de una república y lo que sucedía en la práctica. Entonces, esto viene a cuento de que esos límites no es que se superaron en 1850 y desaparecieron totalmente, sino, digamos, que de a poco se fueron desdibujando, en algunos casos moderando, y hacia la segunda mitad del siglo XIX, en su mayoría, en América Latina, los estados devinieron en estados nacionales capitalistas. En un momento en el cual, además vale decirlo, el capitalismo de libre competencia estaba desapareciendo y lo que emergía como nueva forma del capitalismo era el imperialismo, ¿no? No es casual que Latinoamérica haya entrado de lleno a la División Internacional del Trabajo con una función importantísima que fue la explotación de materias primas que no se encontraban disponibles en Europa, y por otro lado, la provisión de alimentos.
Si ustedes recuerdan, para quienes hayan cursado Historia Social General, las lecturas de Hobsbawm sobre el imperialismo, recordarán que Hobsbawm dice, es cierto, el imperialismo tiene que ver con la asociación entre el capital productivo y el capital financiero, tiene que ver con la necesidad de mercados para colocar los productos industriales y lugares para extraer materias primas, pero básicamente dice, o diferencialmente, dice Hobsbawm, el capitalismo se entiende porque dado el crecimiento de la forma del capitalismo industrial y la necesidad, por un lado, de eliminar la competencia, pero por otro lado, de generar nuevos consumidores, es imprescindible que aquellos consumidores de los países centrales que tienen que ser masivos, digamos, puedan disponer de cierta parte de su salario para comprar bienes industriales. Y para eso, dice Hobsbawm, es necesario que los alimentos no se lleven la mayor parte de sus ingresos. Por eso es que se buscan en la periferia alimentos baratos, en zonas extensas, como lo son las llanuras, muchas de las llanuras de América Latina, o en climas que permiten el cultivo de determinados, el cultivo intensivo, ¿no?, de determinados alimentos, como son la caña de azúcar o como son, no sé, las frutas, a muy bajo precio, ¿no? Y eso va a permitir que, para decirlo rápidamente, que los trabajadores de los países centrales puedan acceder mucho más fácilmente a alimentos para los que antes tenían que destinar todo su salario y conservar parte de su salario para poder consumir bienes industriales, ¿no? Porque lo que prueban las crisis recurrentes, sobre todo la grave crisis de 1873 al 96, lo que se llamó como la Gran Depresión, es que las crisis del capitalismo no son crisis de retracción, sino son crisis por sobreproducción, ¿cierto? Entonces, esa sobreproducción industrial hay que buscarle consumidores. Y los mejores consumidores, digamos, o los consumidores que están más a la mano, son los propios trabajadores de los países centrales. Y, por supuesto, las periferias, ¿no es cierto?, como nuevos mercados para esos productos. Y por otro lado, dice Hobsbawm, hay algo que es esencial para pensar el imperialismo, que es la necesidad de materias primas que no están disponibles en los países centrales. Y ahí podemos pensar, por ejemplo, en el caso de América Latina, en el cobre, piensen la importancia del cobre para el desarrollo de las comunicaciones, y en ese sentido piensen en los países, sobre todo andinos, ¿no? Y la explotación de este mineral. Estoy pensando en Chile, estoy pensando en Bolivia y básicamente piensen en el caucho, ¿no?, para esta gran expansión de la industria automotriz, por ejemplo. Bueno, ahí es clara, ¿no es cierto?, el lugar de la Amazonia, ¿no?, sea del lado brasilero, sea del lado peruano. Piensen en, no sé, un producto tan básico como el hilo el hilo sisal para armar las bolsas, ¿no?, para embalar los productos, ¿no?
México es el primer exportador del unoquén, ¿no? En el mundo, no solo en la región. Más tarde piensen en el petróleo, ¿no? Más allá de las disputas coloniales por Medio Oriente, la situación de Venezuela, ¿no es cierto?, con la explotación del petróleo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esa inclusión, ¿no?, de América Latina en el capitalismo mundial se hace en un momento de reconfiguración del propio capitalismo, en el cual América Latina encuentra un lugar importante como proveedora de alimentos y de materias primas que no estaban disponibles en Europa. Pero lejos de que esa incorporación sea a través de la figura de colonias formales, ¿no?, como estaba sucediendo en África o en Asia tras el reparto, se hace a través de una inclusión a través de los procesos de división internacional del trabajo. Por otro lado, hay que pensar que las bases materiales de la dominación, ¿no?, oligárquica, que es la dominación fundante de estos estados nacionales, son los intereses regionales, ¿no? Esta configuración entre distintas regiones dentro de los estados o al interior de los estados, es una característica que no solo demoró los procesos de centralización, sino que requirió de negociaciones entre estos intereses regionales o entre estas, podríamos decir, oligarquías, ¿no es cierto?, regionales, para constituir estos estados nacionales, que nacen con ese problema, ¿no?, con los límites de la centralización, límites de la centralización que van a tener que los estados van a superar o no de forma desigual, en función de cómo estas alianzas entre los intereses regionales se producen, y que van a ser constitutivas y recurrentes en la formación y en la vida de los estados nacionales latinoamericanos. Por otro lado, cabe recordar que la penetración del capitalismo no destruye inmediatamente las formas no capitalistas, ¿no?, sino que muchas de esas formas no capitalistas siguen subsistiendo a lo largo del siglo XIX y me atrevería a decir a lo largo del siglo XX, para no decir el XXI, ¿no?, con mucha más moderación. Es decir, sistemas, por ejemplo, de esclavitud por deuda son situaciones a la orden del día aún dentro de la configuración de estos estados nacionales capitalistas. La misma esclavitud en Brasil, que trasciende la formación de la monarquía constitucional. Y además, lo que sucede es que estos mercados internos capitalistas, digamos, formados al interior de cada estado, son dependientes de los intereses del capitalismo mundial, ¿no? De ahí que los productos que llegan no surgen de una demanda genuina de las sociedades, sino que aparecen como producto de una oferta impuesta a cambio de la producción de alimentos o de materias primas en la región. Y acá hay algo muy interesante que yo les pido que cuando vuelvan a leer o cuando lean por primera vez el texto,
presten atención, ¿qué es el papel del ferrocarril? ¿No? Ansaldo y Giordano van a caracterizar al ferrocarril, o mejor dicho, van a presentar al ferrocarril como una suerte eh, de, eh, de ejemplo, digamos, gráfico de cómo se incluye la región en el capitalismo mundial y cómo a su vez ese capitalismo mundial impone una organización capitalista para la región, ¿no? En ese sentido, es un ejemplo, el ferrocarril es un ejemplo bastante paradigmático para toda la región, que como ustedes sabrán, el ferrocarril llega a los lugares más recónditos, ¿no? de América Latina, un poco porque era la vía para sacar los materias primas y alimentos y para ingresar productos industriales, pero también porque fueron el gran negocio de inversión de los países centrales que ya habían desarrollado el ferrocarril, ¿no? Y Ansaldi y Giordano caracterizan al ferrocarril, digamos, o al papel del ferrocarril, al menos en 4 sentidos, ¿no? En primer lugar, como de un efecto progresivo, ¿no? Es el avance del ferrocarril el que va destruyendo las formas precapitalistas y expandiendo las formas capitalistas. Pero por otro lado, dicen, el papel del ferrocarril es regresivo, porque lo que generan es una economía capitalista dependiente de la demanda de los países centrales y de la oferta de productos industriales de los países centrales. Por otro lado, tiene un aspecto constructivo en la medida en que conforma el mercado interno, un mercado interno que podríamos decir que tal cual la división en regiones, digamos, económicas, incluso dentro de los países, o regiones económicas que a veces trascendían la frontera de un país y se vinculaban, a dos naciones independizadas, el avance del ferrocarril va construyendo el mercado interno en la medida en que produce los circuitos valga la redundancia, de producción y distribución, pero a su vez es destructivo, digamos, o tiene un papel destructivo, porque el mercado interno está siempre sesgado en su desarrollo por las tarifas de ferrocarril que están impuestas desde las compañías extranjeras y por la subordinación al mercado externo, ¿no? Entonces, esto también, ¿sí? El ferrocarril es como una suerte de metáfora de esta incorporación de América Latina al mercado capitalista. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y acá hay una frase en la cual me gustaría detener y que me gustaría que ustedes me digan qué interpretan por ella en relación a lo que ya dije y a lo que ustedes leyeron y a lo que ustedes conocen, ¿no? Por otras lecturas y por haber visitado otras materias. Ansaldi y Giordano dicen: en América Latina la constitución de un mercado capitalista y la centralización del poder bajo la forma de Estado-Nación fueron procesos correlativos y conexos. ¿Alguien podría explicarla o reversionar esta frase? Sin miedo, estamos jugando. Hola, buenas tardes a todos. Sí, yo personalmente me es más sencillo pensarlo en comparación de, por ejemplo, Europa, que ya había como mercados, digamos, internos o formas de producción y formas eh, de, de comunicación en lo que es tanto información como productos,
Y en América Latina eso se saltea un paso, digamos, porque a los estados conformarse varios siglos después que la mayoría de los estados europeos, ya se choca totalmente con un desarrollo mucho más tendiendo a ser mucho más globalizado y no tan regional. Perdón, estaba tratando de hablar y estaba con el micrófono apagado. Sí, tal cual. ¿Alguien más quiere decirlo antes de redondear la idea? Quiere decirlo de otro modo, ¿no? Hay un par de comentarios también, Carolina, en el chat. Maxi, no Sí, sé si querés decirlo por micrófono o que lo lea. Yo le quería decir que en cuanto al capitalismo, siempre hubo una burguesía que intentaba abastecer el mercado interno a través de la importación y una clase estanciera que era exportadora de materia prima y que eso se mantuvo hasta principios del siglo XX todavía. Es más, en parte se sigue manteniendo hasta la actualidad, pero ya se demostraba en América Latina ese fenómeno de esas dos clases, pero no había una clase que fuera productora nacional, ni siquiera ya sea por el ferrocarril o sin el ferrocarril, sino que pasaba más por la forma en que estaban formadas las clases sociales. Sí, ahí, perdón, me perdí un poco con lo de la clase, cuál sería la burguesía y cuál sería, perdón, la oligarquía y cuál sería los hacendados, ¿no? O los estancieros, porque en algunos países fueron los mismos, ¿no? A ver, o tal vez sea una cuestión simplemente de utilización No, de los categorías. estancieros siempre vinculados con la propiedad de la tierra. Sobre todo cuando se forma la Gran Venezuela, fue un obstáculo muy importante para Bolívar esta clase social, porque en realidad la independencia se oponía a los intereses de ellos. Y lo mismo pasó acá en el Virreinato del Río de la Plata. Y en ese sentido, vos decís que digamos que este grupo tiene intereses distintos que la oligarquía. Sí. ¿Y Sí, cuáles serían los intereses de la oligarquía? No, los intereses de la oligarquía sería un mercado sin restricciones, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Sí, perdón, estoy tratando de entender, porque a veces utilizamos conceptos que por ahí, como no son ajustados, dan lugar a... Estoy un poco dispersa hoy, disculpe. No hay problema, no hay problema por la dispersión, es como estoy tratando de ordenar. Si no entiendo mal, vos cuando te referís a los hacendados, te referís a los hacendados de la época virreinal, ¿no es cierto? Sí. Que de alguna forma que no eran igual el grupo predominante, ¿no es cierto? El grupo predominante eran los que estaban ligados al comercio ultramarino, ¿no? Podríamos decir, los comerciantes durante la colonia, y que paulatinamente van siendo relegados por estos estancieros que se van articulando o integrando al mercado internacional a través de la exportación, primero de cuero, después de carne, etcétera, etcétera. Pero en todo caso son estos estancieros los que se van como reconfigurando y van a constituir la oligarquía en los primeros tiempos de los estados nacionales, ¿no? Sobre todo en esto que se da en llamar en la primera etapa, digamos, que podríamos llamar la del estado oligárquico. Si mal no entiendo lo que vos nos querés decir. Lo que me parece la segunda parte de lo que vos decías, que es muy interesante, es, bueno, lo que no existe, que en realidad no es que no existe, sino que son los perdedores, digamos, de aquellas
aquellos productores que producían para el mercado interno, ¿no? Que fueron como los perdedores de los procesos de independencia y del proceso de consolidación de los estados nacionales, sobre todo porque esos productores, digamos, de los mercados internos articulaban varios países entre sí durante las colonias, digamos, cuando todavía los países no existían, sino los virreinatos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los productores del noroeste argentinos que producían para todo el eje, digamos, de explotación minera del virreinato del Alto Perú, por ejemplo, ¿no? Y, en el texto de Ansaldi cita cuando habla de la red ferroviaria, que usted recién decía del inconveniente también que traía, al ejemplo de Córdoba en cuanto al desarrollo interno. Claro, que se privilegió, ¿no es cierto?, sí. La expansión en relación del ferrocarril o de las líneas de ferrocarril en relación a la exportación y no a la conformación digamos, del mercado interno, ¿no? O a la distribución de lo que uno podría llamar economías regionales, ¿no? Sí, y en una de las notas cita un ejemplo de Córdoba, de la provincia de Córdoba, lo que sería hoy la provincia de Córdoba. Perfecto. Acá también Maxi, ¿no?, dice básicamente que no hay un orden estricto en el proceso, ¿no?, de construcción del Estado, sino que son procesos que se dan al mismo tiempo, exactamente, ¿no?, que en América Latina la constitución del mercado se da en forma paralela a la construcción de los Estados nacionales. Sí, había un profe ahí, alguien que decía profe. No, perdón, iba a sumar para la pregunta que había hecho. Yo entiendo que hace una comparación con cómo se fue dando la conformación de los estados capitalistas en Europa, donde, digamos, el mercado capitalista convivió durante bastantes años con un sistema feudal, ¿no? Con un modo de organización social feudal, entonces, que después, cuando la clase burguesa empezó a tomar una fuerza y el feudalismo fue un freno para el desarrollo de sus propios intereses, es donde colisionan. Yo igual tenía una duda por lo que usted había dicho, digamos, por lo de la conformación de las repúblicas y la burguesía, si querés, como clase revolucionaria. Yo tenía entendido, o mi opinión es más que, digamos, que la clase más revolucionaria de ese periodo más bien fue la pequeña burguesía, sobre todo en Francia, ¿no? Donde Robespierre y muchos de los revolucionarios franceses estaban más ligados, si querés, a una pequeña burguesía que a la burguesía industrial en un principio. Tenía eso más bien como posición duda, ¿eh? No es nada dicho, pero me había quedado picando eso. En realidad, el caso francés, digamos, lo que muestra que en sí, si bien en sus inicios la burguesía en realidad va junta, ¿no? La gran burguesía y la pequeña burguesía, que en parte también es utilizada, digamos, como socia menor en este proceso, quien se termina beneficiando es la gran burguesía. Que más que nada, en el caso francés, son los grandes banqueros, los grandes comerciantes, ¿no es cierto?, porque su desarrollo industrial no es comparable todavía con el que en el mismo momento se está desarrollando en Gran Bretaña, ¿no? No podemos hablar del mismo industrial o tipo de industrial. Recuerden que en Francia la industria todavía era una industria artesanal. De hecho, en el primer momento, digamos, de la industrialización francesa, predominó esa industria más de tipo artesanal, ¿no? Sí, yo que le quería... Pero en todo caso, y con esto cierro, así no monopolizo, porque no es mi intención, sino solo porque me lo habían preguntado, pero en todo caso, sí, la Revolución Francesa, si uno la ve como en un proceso largo, ¿no?, que empieza en 1789, por poner, por datarla en algún momento, y termina con la caída de Napoleón en 1815, lo que sí podemos ver que efectivamente el grupo social, digamos, la clase social beneficiada,
por todo ese proceso de la revolución, no solo por el proceso de la República, digamos que fue el más, de alguna forma, el más radicalizado. Todo ese proceso revolucionario termina favoreciendo a la consolidación del capitalismo en Francia y, por supuesto, al beneficio de la burguesía. Sí, perdón. No, sí, que para mí es muy difícil comparar Latinoamérica con Europa, porque me parece que acá faltaba el proceso de industrialización que tenía Europa. Nosotros todavía estábamos muy lejos de eso. Y también el rol que ejercía la Iglesia. En Europa, por ejemplo, se le plantó con una contrarreforma o estaban los servicios directamente del rey y se fue adaptando después de la Revolución Francesa el cristianismo y, bueno, tratando de acomodarse, de ubicándose en donde podía, en los lugares que podía. En cambio, en América seguía teniendo una fuerte injerencia. Yo no me acuerdo si era en 1812, 1813, que hubo un terremoto muy grande en Venezuela y le hacían creer a los campesinos, como había sido un jueves santo, que era un castigo de Dios por sumarse a la revolución de la independencia. Y ese concepto quedó en no solamente en los campesinos, sino en los pobladores durante mucho tiempo como que habían sido castigados. Es decir, que la Iglesia tenía una injerencia mucho más fuerte todavía en América que lo que era en Europa. Bueno, salvo algunos puntos muy clave de los jesuitas en Haití o de los dominicos, por ahí, pero la mayoría de la Iglesia Católica todavía en América tenía un poder mucho más grande de que le tenía en lo que es Europa. Por eso se me hace difícil compararlo con los conceptos que da Hobsbawm. Pero mirá que nosotros acá no estamos hablando, yo cuando hablé de Hobsbawm no hablé en relación a los estados nacionales, sino a el lugar de América Latina en relación al imperialismo, ¿no? Digamos, a la consolidación del imperialismo. Pero más bien por eso cuando hablamos de la conformación de los estados nacionales, más que a Hobsbawm, seguimos a Oslak en esto, o a O'Donnell, ¿no? No a Hobsbawm. Eso. Carolina, ¿podría agregar una opinión Dale, muy cortita? por favor. ¿Sabes que yo también lo pensaba en términos también del trastorno que implicó terminar con un régimen colonial en términos económicos y simultáneamente dar el paso a la construcción de un mercado que ya no lleva buena parte de los excedentes a la metrópoli, sino a un mercado propiamente dicho, digamos, ¿no? No sé si se entiende. Sí, claro. Sí, En y no solo términos, digamos, y ahí sí que se establece un proceso simultáneo de constitución de mercado interno, digamos, pero también, y más importante, de un mercado que sale a buscar compradores por primera vez quizás, ¿no? Porque el rol de los excedentes hasta entonces no era tanto ser vendidos, sino como ser trasladados directamente a la metrópoli. Sí, básicamente porque esos excedentes, y a veces no tanto, digamos, bueno, son a costa, digamos, de la explotación de las poblaciones locales, no son los mismos que, que se diferían a la colonia española, digamos, ¿no? Porque recuerden que la colonia española, para la colonia española, Latinoamérica representaba el extractivismo de oro y plata, ¿no? Y pongamos que algún bien más, pero básicamente era eso, ¿no? Recuerden las interferencias de Gran Bretaña con estos nuevos productos que estaba demandando el mercado de los países industrializados, pero la colonia en sí mismo, digamos, durante el periodo colonial, cosa a la que hacía referencia yo hace un rato, en realidad lo que se hacía era extraer, digamos, el oro y la plata, y básicamente la plata en los últimos siglos de América Latina. Entonces,
esa predominancia de los grupos económicos que estaban unidos a esas actividades extractivas o al comercio, ¿no? Colonial, van a ser desplazados con los procesos de independencia por justamente estos nuevos productores, que son los productores que tienen de alguna forma, o que se van incorporando al mercado internacional al mismo tiempo que el mercado internacional los demanda, ¿no? Porque es un ida y vuelta. Entonces, no solo es que cambia el tipo de, digamos, lo que vos decías, ¿no? Que dicho de forma simple sería pasar de un no mercado a un mercado capitalista, sino también que cambian aquellos grupos económicos que eran los dominantes, digamos, en cada uno de los periodos, ¿no? Entonces, ahí también, digamos, hay un cambio muy grande y es lo que hace que, como decíamos al principio, ninguno de estos grupos logre hegemonizar, digamos, de forma tal el poder como para producir rápidamente ese proceso de centralización. Está bueno esto de plantearlo casi en términos hegelianos de ser y no ser, ¿no? Para el mercado, porque incluso ya estaban las formas embrionarias que se desarrollaban al calor del contrabando y todo, pero creo que la frase que mejor lo define es esa, ¿no? Que es el pasaje de un no mercado hacia un mercado que realmente existe. Sí. Sí, o yo no sé si sería totalmente decir un no mercado, ¿no? Porque las reformas borbónicas ya habían instalado ciertas formas de mercado, pero que era un mercado totalmente subsidiario de la demanda y la oferta de la corona española, que ponía a España en un lugar de intermediario internacional también, ¿no? Porque sacaba la plata, iba a España con eso compraba productos que a su vez vendía, industriales y de otro tipo, y esos los vendía a su vez a la colonia, ¿no? Entonces, alguna figura de mercado había, lo que me parece que no podríamos llamar plenamente un mercado capitalista, en términos como se los conocía a partir del siglo XIX en otras regiones, o en los países centrales, vamos a decir, o fines del XVIII, si ustedes quieren. Pero está bueno jugar con esas polarizaciones hegelianas, como decía. Sí, el ser y la nada y el mercado y la metrópoli. Para pensar justamente en estos procesos que son, como dicen Ansaldi y Giordano, correlativos y conexos, ¿no? Para preguntarse por el origen, ¿no? de estos procesos correlativos y conexos. Bien, podemos pasar a la siguiente. Y acá hay otra, ¿no? Otra paradoja de los estados, de la formación de los estados en América Latina. Si me bancan un segundito, voy a bajar la persiana porque el ruido de la lluvia me parece que... ahora sí. Estos estados nacionales se constituyen mediante relaciones sociales de clase, que podríamos decir relaciones de clase embrionarias, al tiempo que las construye, ¿no? Nuevamente, en esta simultaneidad entre conformación del Estado, conformación del mercado, conformación de las clases sociales en términos capitalistas. Y acá nuevamente volvemos, ¿no? a la discusión previa, que en América Latina estos estados resultan de la disolución de los imperios coloniales, ¿no? Y no son síntesis de la conflictividad de clases, ¿no? Sino constructor de clases.
y no tiene, porque la burguesía no tiene el peso que tenía en el antiguo régimen, como para justamente horadar sus bases. Como ya hemos dicho, la función de los estados nacionales en América Latina, como la función de todo estado nacional capitalista, es garantizar la reproducción del sistema de dominación capitalista, ¿no? No es solo el representante de la clase dominante, no es solo su aparato social, como dice, perdón, su aparato estatal, como dice O'Donnell, ¿no? En esa visión que uno tiene a veces del Estado como fetiche de las instituciones, ¿no? Es decir, el Estado no son sus instituciones, el Estado son las relaciones sociales, la relación de dominación que lo construyen, ¿no? Y que a su vez el Estado, cuya reproducción es garante del mismo Estado, ¿no? Esto es muy interesante y es un concepto que seguiremos en toda la materia, porque nosotros no vamos a ver, no pensamos al Estado como una entelequia política o como lo que se ve del Estado, que serían las instituciones, sino realmente nosotros lo que sostenemos en esta materia, por eso vamos a seguir muchísimo a Ansaldi y a Giordano, de los cuales, de cuyo libro, digamos, que nos va a servir casi como manual, vamos a hablar la clase que viene. Pensamos desde la sociología histórica que justamente el Estado es una relación social, ¿no? Es una construcción a partir, ¿no?, de una relación social que a su vez garantiza, cuya reproducción garantiza. No es, por eso no es un ámbito de mediaciones sociales, ¿no?, donde siempre está el bien común ante el interés particular de algunos, sino que en realidad lo que hace es garantizar una relación que no es una relación tampoco ingenua, sino que es una relación de dominación. Sin embargo, hay lo que se llama autonomía relativa de algunas de algunos grupos, ¿no es cierto?, que operan dentro de esta relación social, como las Fuerzas Armadas, las asociaciones de interés, los partidos políticos, la iglesia, los movimientos sociales rurales y urbanos, que van generando fisuras, y justamente lo que resulta de estos estados, del éxito de estos estados nacionales, es lograr atravesarlas, digamos, y proponer el interés colectivo por sobre ese interés de estos grupos o facciones. Y decía que, y esto probablemente, y espero, que en historia argentina al menos hayan leído a Oslak alguna vez, ¿no?, en la formación del Estado Nacional, este proceso histórico de conformación de los estados en América Latina tiene que ver con la adquisición de al menos 4 atributos de estatidad, ¿no? Por un lado, la externalización del poder, ¿no?, que es casi lo primero que se consigue tras los procesos de independencia y descentralización, ¿no?, que es el reconocimiento de la soberanía por parte de los otros estados. Reconocimiento que surge a partir de la vía diplomática o en muchos casos, y lo sabemos por la historia de América Latina, a través de las guerras, ¿no? Este recurso de el reconocimiento de los otros estados a través de guerras, ¿no? Estados que conforman sus límites, sus alianzas y lo muestran y piden la legitimación de otros estados, ¿no? Y en esto
los sistemas de diplomacia europeos fueron, sobre todo los británicos y los franceses, fueron campeones, ¿no?, en reconocer las independencias de los estados de América Latina y con eso reconocer la externalización del poder. Por otro lado, un proceso más lento, nuevamente con avances y retrocesos que tienen que ver con la institucionalización de la autoridad, ¿no? Básicamente el monopolio legítimo de los medios de coerción, el ejército, la policía, la justicia. Sabemos que estos fueron procesos sumamente lentos en América Latina y que tienen que ver con que justamente estas burguesías, o ninguna de estas burguesías locales, digamos, estos grupos dominantes locales, lograban imponerse de forma hegemónica, por eso tenían que acudir a la violencia, y esa violencia era, en parte, un recurso de poder de los caudillos o los gabonales, como se conocen en el Perú, o los generales, o en el caso de Brasil. Esto, para institucionalizar la autoridad, los estados debieron, ¿no?, atravesar intentos secesionistas, levantamientos de caudillos, rebeliones campesinas, incursiones indígenas, que, bueno, terminaron resolviéndose en parte, básicamente por la consolidación de los ejércitos nacionales, de los sistemas de control interno o de coerción interna, como la policía y la justicia. Por otro lado, todo este proceso que fue larguísimo, y esto probablemente se parece más a lo que sucedió en los procesos de construcción de la constitución de los estados también, en el caso de Europa, la diferenciación del control, ¿no? Instituciones centralizadas, diferenciadas y autónomas de la sociedad civil, es decir, dice Oslak, bueno, los procesos de expropiación de los poderes que antes ejercían, por ejemplo, las instituciones civiles, como la Iglesia, ya que la hemos nombrado, ¿no?, el registro de los matrimonios, de los nacimientos, de las funciones, ¿no?, que es expropiada esa atribución y concentrada en el control del Estado a través del registro civil. Los aparatos de gobierno, el ejecutivo, el legislativo, el administrativo, el judicial, el represivo, la formación de una burocracia básicamente orientada a la administración del Estado, pero también y sobre todo a la concentración y la administración de los recursos, ¿no? Es indispensable para constituir mercados internos tener el ejercicio monopólico de los impuestos. Bueno, además esto conlleva la abolición de las obras internas y demás, ¿no es cierto? Pero justamente ese proceso de centralización no se puede dar si no hay una centralización tributaria y si no hay un aparato administrativo que se encargue de ella. Bueno, todo lo que tiene que ver con la estructura legal, ¿no? Los códigos, la constitución, la supresión de sistemas que remiten a privilegios corporativos, ¿no?, como los fueros militares o eclesiásticos o de comunidades indígenas, ¿no? Al final de la materia, seguramente, sí, espero, vamos a ver las discusiones acerca de los nuevos movimientos, digamos, de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y demás, ¿no? Y cómo el origen, ¿no?, de eso está en la supresión de esos derechos en aras de un modelo
como dijimos, liberal, que tiende a aplanar los distintos derechos en función de la igualdad, ¿no? de los grupos que integran a esos estados nacionales. Y por último, ¿podemos pasar una más? Y lo más difícil, que cada vez que pareciera, incluso hoy, ¿no? que se logra, ¿no? esta invención de la comunidad, o esta imaginación de la comunidad, o internalización de la identidad colectiva, parece que aparecen, ¿no? nuevos reclamos de grupos que o quisieran formar parte de esa comunidad imaginada o quisieran autonomizarse de esa comunidad imaginada, ¿no? Pero en todo caso, se trata de una comunidad de valores o cultura compartida, sobre la cual hemos charlado un poco en la clase anterior, en relación a Latinoamérica, ¿no es cierto?, la formación o al concepto de Latinoamérica en el sentido común, o en las representaciones del sentido común, pero en el caso de América Latina, se trató de un proyecto claramente desde arriba, ¿no? Que supone una integración vertical, pero a la vez que integra, excluye, ¿no? Por ejemplo, a los pueblos originarios. Yo acá puse en México, en Guatemala, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, pero hay cientos de ejemplos, ¿no? Los excluye porque los ignora, digamos, o los saca de esa comunidad compartida, o directamente los arrasa, ¿no? Como en el caso de Argentina, con la campaña del desierto, o los aísla, ¿no? Como en otros proyectos con la conformación de encomilladas reservas de pueblos originarios. Por otro lado, estos procesos que conocemos muy bien, ¿no? En relación a la batalla por los símbolos y por los héroes nacionales, la imposición, ¿no? de la modernidad, que va de la mano de la conformación de estos estados nacionales, la modernidad asociada a la ciencia, ¿no? A los procesos de secularización, en lugar de la escuela, como un gran instrumento de ciudadanización, digamos, o de nacionalización de los distintos grupos sociales, ¿no? Ni hablar en aquellos países que han recibido el aporte inmigratorio, pero también en relación a los pueblos originarios o aquellos pueblos que se resisten a integrarse, ¿no? La escuela como un gran constructor de identidad. Y si bien, ¿no? Y bueno, y en el último recurso, las guerras, ¿no? Que cimientan de alguna forma este sentido de pertenencia, o utilizan, o se utilizan las guerras para cimentarlo. Si bien estos atributos de estatidad nunca se consiguen totalmente, la incorporación, digamos, ¿no? de la mayor cantidad de componentes de cada uno de ellos es lo que hacia fines digamos, en las últimas décadas del siglo XIX, nos hace pensar que en la mayor parte de los países latinoamericanos, no en su totalidad, los estados nacionales ya estaban en un proceso de construcción creciente, ¿no? Y que la como les decía antes, la primer forma de los estados nacionales en América Latina van a ser los regímenes oligárquicos, de los cuales vamos a hablar en la clase que viene. Dudas, preguntas, intervenciones, cosas lindas. No,
esta imagen la puse porque en relación a los héroes, ¿no?, nacionales y a determinadas imágenes que construyen de alguna forma esta ciudadanía o esta nacionalización de aquellos grupos sociales que conforman los estados nacionales, ¿no? Este retrato es importante, es interesante porque en realidad es el abrazo de O'Higgins con San Martín, ¿no? Pero es interesante porque este retrato, que fue muy importante y muy reproducido, y en muchas escuelas, manuales de la primaria, todavía sigue circulando, ¿no? Es repetido con el abrazo de San Martín de Bolívar, por ejemplo, y de muchos otros héroes nacionales de América Latina, que ya no se sabe ni quién son, ¿no? Porque, bueno, acá porque la imagen es horrible y es muy chiquita, se la copié mal, pero quiero decir, uno cuando ve el cuadro ya ni sabe quién es, ¿no? Porque salvo por el sombrero, pero el caballo blanco, ¿no? Como símbolo del héroe nacional, ¿no? De la cosa pura, prístina por la patria, que es una simbología secularizada, ¿no? Porque está exenta de contenidos religiosos, ¿no? No aparecen imágenes asociadas a lo religioso, sino que remiten a una suerte de pedagogía secularizada, ¿no? Y que sin embargo enseguida nos lleva a la idea de los héroes nacionales, ¿no? Más allá de lo que la escuela ha hecho, ¿no? Ni hablar del nombre de las calles. Yo siempre que llego a un pueblo me gusta preguntar dónde está la San Martín o la Belgrano, ¿no? Porque es como, como una fija que en todo pueblo tiene que haber una calle San Martín y una Belgrano, ¿no? O en los barrios, por ejemplo, con los nombres de las provincias, para acentuar el contenido federal del país, etcétera. Podríamos discutir si es o no, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones simbólicas, ¿no? Que generan ese sentimiento de pertenencia, esa comunidad imaginada, ese arco de solidaridades que sirve, digamos, cuya función, potente función, es, por supuesto, destruir la posibilidad de pensar en lo que sería un Estado o un país en términos de diferencias, en términos de contrastes de clases, ¿no? O de oposición de clases sociales, y pensarlo en un sentido de lo que une, ¿no? Para justamente destruir la posibilidad de alguna forma de pensar en cuestiones más estructurales, que son las que componen esa sociedad y que en todo caso constantemente están cuestionando ese supuesto arco de solidaridad. Bueno, dejo acá y los dejo hablar a ustedes. Rompo el hielo, Carolina, para... Dale. que es horrible como docente esperar las respuestas y estar todos muteados. Así que rompo el hielo con un pequeño aporte sobre la imagen esta de O'Higgins y San Martín. Cuando la miré rápido me remitía al billete de Roca de 100 pesos, donde atrás está la pintura sobre un evento que jamás sucedió. Y en estas cuestiones de cómo se fue construyendo la historia, en esta cuestión de héroes y antihéroes, ¿no? Apenas lo vi,
pensé que de hecho que era este cuadro donde Julio Argentino Roca aparece con diversos actores de la sociedad civil en la mal denominada conquista del desierto, ¿no? Y cómo se va construyendo no solo los gobiernos y los estados, sino también, bueno, quién escribe la historia en esta cuestión de que se mencionaba antes del sentido de pertenencia. Incluso esto tiene una deriva súper interesante que podríamos decir, lo podríamos llamar transnacional, ¿no? Porque que tiene que ver con la disputa de los héroes patrios, ¿no? La disputa que tenemos con Perú, por ejemplo. ¿San Martín es nuestro héroe nacional o es el héroe peruano, ¿no? Por haber liberado e independizado a Perú. Hay un historiador que es muy interesante y que yo suelo hacer mundo prepandemia, solía hacer en esta materia clases abiertas, ¿no? Invitando a algún investigador sobre temas que nosotros estuviéramos discutiendo para que diera una clase abierta y para charlar como más de cerca con él o ella. Y una vez lo invité a Pablo Ortenberg, que es un historiador que justamente trabaja sobre la disputa diplomática por la figura de San Martín durante el centenario, ¿no? El primer centenario de la independencia, que llegó casi a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Perú por la apropiación de símbolos, digamos, o de héroes en este caso. Y es muy interesante, ¿no? Porque no solo tiene, digamos, la construcción de los héroes nacionales y demás, no solamente tiene que ver con una cuestión de puertas adentro, sino que se refuerza en la competencia con otros estados, ¿no? Y además, si uno, no sé, en Lima, por ejemplo, en una de las plazas más importantes, uno puede encontrar, en la Plaza San Martín, puede encontrar a San Martín en su caballo blanco, digamos, tal cual, la iconografía que nosotros conocemos, como héroe nacional, ¿no? Casualmente, ¿no? En realidad, en el mismo lugar donde, previo a la independencia, había una estatua de uno de los reyes de España, que ahora ya no recuerdo cuál era, y casualmente esa estatua en realidad había reemplazado a un edificio precolombino que se oficiaba de santuario, digamos, en la época precolombina, ¿no? Digo, cómo esas reapropiaciones del espacio también son constitutivas, ¿no? De esta comunidad imaginada, que no es una comunidad imaginada que homogeneiza la historia, sino que se va reconfigurando a lo largo de la historia, tal cual hablábamos la otra vez en relación a América Latina. Sí, y a la inversa también, porque en Chile el Libertador es O'Higgins, no San Martín para ellos, a la inversa de Perú. Y después, respecto de lo simbólico, también es muy llamativo. Por ejemplo, en el Central Park en Nueva York, en una esquina está el monumento de San Martín y en otra está el monumento de Bolívar, que nada tienen que ver con los intereses de Estados Unidos, ninguno de los dos. Y en la Casa Blanca también hay un busto del general San Martín, al lado de los padres de lo que ellos le dicen los padres fundadores, de Jefferson, de Lincoln. Que ahí lo simbólico, la verdad, no lo entiendo, porque no tienen absolutamente nada que ver con ellos. No, seguramente eso tiene que ver con la movida que se dio a principios de siglo desde Estados Unidos del panamericanismo, ¿no? O sea, así como habíamos hablado de esa movida, digamos, diplomática, que en verdad tenía serias intenciones económicas y militares
de los franceses a mediados del siglo XIX en América Latina, con la constitución, ¿no? de lo latino, como componente común con Francia y, bueno, Latinoamérica. En el caso de Estados Unidos, el panamericanismo también fue, ¿no? una movida que surgió como una movida diplomática, pero que en realidad escondía dos intenciones fuertes de Estados Unidos. Una era, bueno, esta idea de generar una suerte de mercado común, ¿no? Liderado por Estados Unidos, por supuesto, que nunca se pudo lograr, y dicho sea de paso, en parte por la oposición en los distintos congresos panamericanos de la diplomacia argentina. Y la otra intención era una intención de, bueno, de la idea de defensa común, ¿no? Militar común, liderada también por Estados Unidos. Entonces, bueno, el panamericanismo tiene mucho de esto, ¿no? De incluir a los héroes de la independencia latinoamericana en los edificios públicos, o digamos, en los lugares públicos en Estados Unidos, en Washington seguramente, ¿no? Lo que tenía que ver con esta movida diplomática norteamericana, que siguió después digamos, que se fue reconfigurando después de la Segunda Guerra Mundial y en el contexto de la Guerra Fría también. Sí, y respecto de cómo interpretan, por ejemplo, que Chile interprete de su libertador O'Higgins, o Bolivia no reconozca su propio nombre, lo dice, Bolivia viene de Bolívar, y no lo tienen a Bolívar como su padre de la patria, digamos, que interpretan totalmente distinto a como lo vemos nosotros, me parece. Sí. Perdón, Carolina. Verónica, ¿no? Que, justo eso te iba a decir. Como símbolo, aquí tenemos en la 9 de julio el obelisco, y Estados Unidos también está el obelisco, ¿no? Bueno, y en muchas otras ciudades, en París también, que dicho sea de paso es un obelisco que nada más y nada menos se trajo a Napoleón de Egipto en sus campañas, y se lo trajo literalmente y lo puso en un lugar bastante central de París, y sí, como símbolos, ¿no? de los países y también de las ciudades, ¿no? Bueno, si no hay más entonces intervenciones, preguntas y demás, yo les voy a mandar dos cosas. Y acá les pido un segundito de atención, yo sé que están cansados, pero igual se los voy a volver a escribir. Pero nosotros vamos a seguir varios temas a partir de un libro que además tiene 2 tomos, de Verónica Giordano y Waldo Ansaldi, que se llama América Latina, la construcción del orden. Yo esos libros los tengo como en su versión digital. Lo que sucede es que tengo los tomos enteros, ¿sí? O sea, lo que les va a llegar a ustedes como bibliografía es el tomo entero, pero enseguida les voy a decir del tomo 1, para que no entren en pánico, del tomo 1 lean de la página tal a la cual, ¿sí? Y lo vamos a ir separando por los temas. Yo, la verdad que no me gusta descuartizar los libros en general, y dividirlos, etcétera, y me parece que es un libro re interesante para tener, porque es un libro que condensa la historia de América Latina desde los tiempos precolombinos hasta el siglo XXI,
con una mirada desde la historia sociológica de América Latina. Yo les voy a mandar un videíto de la presentación, de una de las presentaciones que hizo del libro Verónica Giordano, es un videíto corto de 10 minutos, que la verdad que estaría bueno que lo vean, es una entrevista, que es bastante llevadera, estaría bueno que lo vean para entender de qué va el libro. También estaría buenísimo que lean la introducción del libro, pero si no tienen tiempo o eso, vean el video aunque sea que está bueno. Y ya les digo, yo les voy a mandar todo el tomo 1, pero en realidad les voy a decir, lean la página tal a cual para el lunes que viene. ¿Sí? Cuando ven todo ese tomo, que por ahora les voy a mandar el 1, no entran en pánico. Y la segunda cosa que les quiero decir es que yo el jueves que viene no voy a dar clases porque voy a estar en unas jornadas que transcurren durante todo el día y termino a las 7 de la tarde y además arruinada. Entonces, lo que pensé es que, esto se los voy a volver a decir, se los voy a mandar por escrito, es que les voy a dar un trabajo práctico. ¿Sí? Para que puedan cruzar una película con las lecturas y con las discusiones que tengamos hasta el lunes, ¿sí? Por supuesto con unas preguntas como guía. Ese trabajo después me lo van a mandar hasta el lunes de la otra semana, ¿sí? Que ya ni sé los días, ¿no? Los números, sería para el lunes 19, pero con tiempo, ¿sí? Es algo sencillo. Igual la idea es que puedan ver la película y pensar los temas que discutimos en estas dos clases. Y después me lo van a mandar por esto de que algunos trabajos, ¿sí? Yo los voy a mirar y los voy a evaluar y van a formar parte de esa tercera nota que van a tener. Pero es un trabajo sencillo, tampoco es para sentarse y ver una película, pensar un poco y contestar, nada que no puedan resolver. Y para justamente usar esa clase que yo no voy a poder dar. Pero igual yo les voy diciendo todo por mail, como hasta ahora a todo el mundo le está llegando el mail. ¿Alguien tuvo problemas? Bien, no. Bueno, perfecto. Y si alguien necesita información adicional o algún tipo de explicación, me escribe a mí, le escribe a Roberto y acá estamos para acompañarlos. Bien. Bueno, entonces podemos dejar acá y nos reencontramos el lunes